Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo aquí ya estoy con mi cafecito y lista para el estudio del día de hoy. Es Sweet Home. Esa taza es especial para mí porque me la regaló una amiga y espero, o es mi oración, que ella algún día pueda ver este estudio y nada que más me gustaría. Pero esta taza es especial y ella sabe toda la historia. Bueno, quiero darle un sorbo a mi café. Vamos a platicar de nuestra casa hasta el final, y quiero empezar orando y dejar este tiempo en las manos del Señor, que Él sea quien tome el control de este estudio y que sea Él hablando a través de mí, exponiendo su palabra. Vamos a orar, por favor. Dios Padre, gracias por este día, gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Te alabamos, Señor, por quién eres tú, Señor, porque tú estás en control de todo, Señor, de todas las situaciones del mundo, de nuestra vida, Señor. Señor, si tú encuentras camino incorrecto que no sea agradable a ti, Señor, por favor, arréglalo. Señor, por favor, perdónanos, Señor, para que nuestra oración no tenga estorbo, Señor, delante de ti. Este día queremos estudiar tu palabra, vamos a abrir tu palabra, Señor, en la primera carta de Pedro, en el último capítulo, número 5, Señor, y queremos dejarte este tiempo en tus manos. Yo sé que no soy nada, Señor, y que tú eres, Señor, quien da el lineamiento y quien da el mensaje, Señor. Ayúdame a no poner palabras mías, personales, sino que sea expuesta fielmente tu palabra, Señor. Yo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, último capítulo 5 de la primera carta de Pedro. No lo puedo creer. Dios es fiel. Pensaba yo que inclusive íbamos a tomar este estudio presencial, pero el Señor tiene caminos hermosos y por su gracia hoy podemos estar conectadas de esta forma. Bueno, en el capítulo 5 de esta primera carta de Pedro, nos recuerda que aún en los tiempos de persecución, sufrimiento y tentación también, la Iglesia necesita seguir con la tarea de alimentar las almas del ser humano, de enseñar a los creyentes los deberes que corresponden a todo el pueblo de Dios. A los ancianos les da ejemplos de cómo pastorear al pueblo de Dios, a su grey. A los jóvenes tomar decorosamente el orden establecido por Dios, y a toda la iglesia a ser humildes y pacientes, resistiendo al diablo y a los padecimientos que vienen con las diferentes pruebas, con el sufrimiento. Bueno, vamos a darle lectura a la palabra de Dios, como ya les decía en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Y bueno, voy a leer, voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros, con ósculo de amor. Paz sea con vosotros, con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, con una reflexión que podemos hacerla personal en cada apartado, estudiaremos el capítulo 5 de esta primera carta de Pedro, que nos da consejos o que da consejos y exhortaciones a 3 personas o 3 grupos de personas de los hermanos que se encuentran en la diáspora, como ya lo hemos visto durante toda la carta. Primero, como lo indicamos hace un momento, primero a los ancianos, refiriéndose a quienes hacen la labor pastoral. A los jóvenes es el segundo grupo, y luego a toda la iglesia, a todos, a vivir decorosamente bajo el orden establecido por Dios. También hace una exhortación a tomar en cuenta características que los llevarán a la madurez espiritual, que es eficaz y da fruto. Les recuerda de nuevo la seguridad que tienen en Cristo y al final se despide con un beso de amor fraternal, deseando paz a los que están en Cristo. Ahora vamos a dividir en 2 puntos principales. Este capítulo tiene solamente 14 versículos, el capítulo 5 de Primera de Pedro, pero no sé si la enseñanza es enorme, es vasta, como toda la carta. Está llena de lo que es Pedro, está llena de todo lo que les recomienda a la iglesia que está dispersa, cómo aguantar, y es una carta que ha sido una delicia poder estudiar en la forma en que la hemos estado estudiando. Bueno, los puntos principales que vamos a ver el día de hoy y que son finales, estamos aquí en este capítulo 5. El primer punto es que Pedro les da consejos para 3 grupos dentro de la iglesia, que vamos a ver en los versículos 1 al 5a. Y el segundo punto, las actitudes necesarias para el crecimiento en Cristo hasta alcanzar una madurez que sea eficaz y productiva. Esto en los versículos 5b hasta el 14. Ahora, en el primer punto, los consejos, que lo puse así como los consejos para los 3 grupos de la iglesia, le voy a dar de nuevo lectura a la porción. Dice, 1 de Pedro 5, 1, ruego a los hermanos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Pedro empieza el capítulo 5 con consejos a 3 grupos de la iglesia, como ya lo hemos dicho: los ancianos, los jóvenes y todos, o sea, toda la iglesia en general. Primero, los ancianos. Pedro, siendo humilde y empático, los exhorta a pastorear el rebaño de Dios, sabiendo los sufrimientos de Cristo aquí en la tierra que Él pasó, y padecer, así como Él padecer, y poniendo ejemplo que nos dejó, que dejó.
establece la forma para llevar a cabo la privilegiada encomienda de pastorear a la grey. Pedro dice, no por obligación, sino voluntariamente como Dios quiere, con algunos ejemplos específicos. En la Nueva Biblia de las Américas, sus siglas NBLA, los describe de la siguiente forma: no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, con un afán de servir, tampoco como teniendo señorío, quiere decir no siendo tiranos, sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Luego Pedro dice que pues tendrán una recompensa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, recibiréis la corona inmarcesible, que quiere decir que no se marchita, de gloria. Hermanas, Dios a través de Pedro nos da las pautas para poder saber las características de un pastor en nuestra congregación. Y siempre buscar estas características en la iglesia. En la iglesia, si eres una amiga que nos está visitando en este momento. Porque ese es un pastor sano. Dios ha dado las directrices. Nosotras en la iglesia, hermana, en la iglesia bíblica Rocaterna, oremos, hermanas, por nuestro pastor, para que Dios sostenga en esta actitud constante a nuestro pastor y a los ancianos de la iglesia, y que su corazón siempre esté en el lugar correcto. El segundo grupo al que se dirige Pedro es a los jóvenes, que asimismo, con el ejemplo de sus pastores, y obviamente con el príncipe de los pastores, ahora ellos estén sujetos a sus mayores. Algunos autores sugieren que los jóvenes no solo son los que sean más jóvenes o que estén alineados hacia ser candidatos a anciano. También podemos referirnos a todos aquellos que están bajo la autoridad de los ancianos, tanto hombres como mujeres. La intención de Pedro es que vivan conforme a cierto orden constituido. Reiteramos que los ancianos han sido instruidos a dirigir, no por medio de la dominación, sino a través del ejemplo. Las características que enumeró Pedro en un principio se pueden aceptar de forma decorosa y vivir con gozo de acuerdo al orden establecido por Dios. Recalquemos, es una forma de orden, no de importancia ni de valor. La pregunta que me vino a la mente aquí para nosotras o para mí fue como mamá, ¿estamos llevando a cabo esta enseñanza a nuestros hijos, a las mujeres y a los hombres, orientándolos en el orden correcto y dejando este orden en las manos de Dios? Es necesario que como mamá direccionemos a nuestros hijos hacia dar honor y ser respetuosos al liderazgo espiritual, ya sea en la iglesia y en la casa también, en donde sea. Mamás, primero nosotros cuidemos nuestro corazón para cuidar al mismo tiempo el corazón de nuestros hijos. Aceptemos el orden de Dios y dejémonos pastorear. El tercer y último grupo al que le habla Pedro es a todos. Dice, y todos sumisos unos a otros. Es decir, que todos estemos bajo el orden establecido por Dios. Ahora, el segundo punto, vamos para allá, que son las actitudes necesarias para el crecimiento de Cristo hasta alcanzar una madurez que sea eficaz y productiva. Y lo vemos en los versículos 5b hasta el final, hasta el 14. Y voy a volver a dar lectura a esa parte del versículo 5b hasta el 14 para que vayamos, cuando les vaya diciendo, decir, sí es cierto, nos va a ir cayendo cada 20, van a ver. Bueno, 5b primero de Pedro, 5b. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Bueno, esto me encantó, porque Pedro nos va dejando en los últimos versículos de este capítulo 5 de su primera carta un rastro o huellas, por así decirlo, de 8 características que son necesarias para que nosotras las creyentes crezcamos en Cristo hasta alcanzar una madurez que sea eficaz y productiva. Entonces, estas 8 características se las voy a ir diciendo primero y después las vamos a ir desglosando. Primero, sumisión. Luego tenemos humildad. Luego tenemos confianza, una mente sobria, esperanza, adoración genuina, fidelidad y afecto entrañable. Y bueno, vamos a empezar con sumisión. Versículo 5, en el versículo 5 lo podemos encontrar, sumisos unos a otros, ¿recuerdan? Yo me voy a estacionar aquí en el versículo 5 en mi Biblia. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Bueno, vamos después a pasar a humildad. Sumisión es estar sujetos al orden dado por Dios dentro de la iglesia, como lo vimos desde el primer punto. Luego, humildad, y aquí nos vamos a quedar un ratito. Versículos 5 y 6. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y bueno, pensar de modo correcto sobre nosotras, o eso es lo que significa humildad, es pensar de modo correcto sobre nosotras mismas. Humildad viene de la palabra griega que se relaciona con el modo correcto de pensar sobre uno mismo. Podemos verlo en Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo estaba refiriéndose a que por el favor de Dios inmerecidamente a él lo convirtió en apóstol y le dio una autoridad espiritual. La humildad es entender que, aunque no lo merecemos, Dios nos ha dado una posición con valor incalculable como hijos suyos, el cual nosotros no podemos alcanzar ni merecer. El ejercicio del sano juicio nos llevará a reconocer que somos nada, y esto producirá un fruto de humildad. Jesús nos dejó un patrón, un modelo perfecto de humildad y amor. Este es un símbolo de limpieza espiritual ilustrado en el lavamiento físico de los pies en sus discípulos. A no ser, y tenemos que tener esto bien en claro, a no ser que nos dejemos limpiar por el Cordero de Dios, no podemos tener parte con Él. Y vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículos 3 al 17, este ejemplo que les estoy platicando. Yo tomé para este ejemplo la versión, la Biblia de las Américas. Bueno, dice, estamos situadas en Juan 13, 3 al 17, dice,
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. O sea, se preparó, se puso esta toalla y dijo, voy a trabajar. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y acercándoselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Jesús, ejemplo supremo de humildad. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Hermanas, pensemos con cordura acerca de nosotros. Somos nada. Vamos al versículo 7 y dice confianza. Aquí nos indica Pedro confianza. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Echar toda nuestra ansiedad, tenerle confianza. Echar nuestra ansiedad, lo contrario es confiar. Echando, es decir, dejando toda nuestra ansiedad sobre Dios. Nos da confianza, hermanas, porque entonces, si nos mantenemos sabiendo de dónde nos sacó Dios para hacernos sus hijas, a pesar de nuestra condición de transgresión, Jesucristo dio su vida por nosotras. Esto nos debe de animar a que tengamos una mente centrada en lo que soy, que no soy nada sin Él. Puedo dejarme ansiedad sobre Él, esa ansiedad que me lleva a pensar que si alguien hace contra mí, que si están hablando de mí o están haciéndonos daño. Yo puedo ir y dejárselo, tú también. Él es todopoderoso, Él cumple y cuida de sus hijos. A Él le dejo mi ansiedad humana. Y como lo dice, un día, el versículo dice, un día Él mismo nos exaltará en su tiempo, el tiempo que Él lo disponga. Dios cuida de los suyos siempre. Con esta explicación, ¿tú qué tan ansioso estás el día de hoy, en esta cuarentena? Bueno, ya es más de cuarentena, ¿verdad? En esta pandemia. ¿Qué tan ansiosos estamos? Voy a tomar un poquito de café. Ahora, una mente sobria. Versículos 8 y 9. Nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Se refiere a una sobriedad mental y espiritual, hermanas. Pedro ya había hablado de ser sobrio, ¿se acuerdan? En el capítulo 1:13 de su misma carta. Sobriedad mental y espiritual. Esto incluye constancia, dominio propio y claridad. Nosotras las cristianas deberíamos y debemos tener nuestras prioridades en orden y no deberíamos gastar nuestras energías en distracciones del mundo. No es que no seamos divertidas, hermanas, es que seamos en sentido metafórico, como le dice aquí Mente Sobria, sin vino. Que estemos alertas, vigilantes, cuidadosas y con una mente despejada. Despertemos, hermanas. Estamos viviendo momentos en que a veces hay letargo mental y espiritual. Eso no es una opción para nosotras. Después el mismo texto nos da el motivo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro pastor, por ejemplo, este domingo, ¿se acuerdan? Que nos dio una buena explicación de este pasaje. Vuestro adversario alude a un oponente legal en una demanda ante una corte. El calumniador es nuestro enemigo y lo que quiere es acosarnos con tentación, persecución y desánimo. Hará todo lo posible por arrastrarnos y sacarnos de nuestra comunión con Cristo, así como del servicio cristiano, además de acusar a los creyentes ante el trono de Dios, en un intento por convencer a Dios de que nos abandone. Pero recordemos que tenemos a Cristo el justo como nuestro abogado. Recuerden 1 de Juan 2:1. Ahora esperanza, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El llamado eficaz de nuestra salvación en Jesucristo. Esta es la esperanza que tenemos. El poder supremo, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios nos mantiene seguras y firmes. Esta es nuestra roca, hermanas. Es un regalo inmerecido que no se desgasta, esta esperanza. Todo lo que existe en esta tierra se desgasta. Y la esperanza que nos da el mundo no es comparada a la gloria del Señor. Siempre es mejor poner nuestra esperanza en Cristo. Más vale sufrir con Cristo. A donde sea, pero con Cristo. Siguiente punto, siguiente característica, la adoración genuina. Vemos el versículo 11, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La adoración del corazón regenerado por lo que ha hecho Dios por nosotros debe ser de corazón genuino, como Pedro lo ve acá. Parece de repente como si, ¿y por qué, Pedro? ¿Por qué alaba? ¿Por qué alabaste ahí? ¿Por qué hiciste esta doxología? A lo mejor no tenía nada que ver. Pues Pedro se estaba acordando de todo y les estaba escribiendo. Y dice que a Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos, por lo que ya hizo, por lo que es Él. Adoración genuina, hermanas. Siguiente característica, fidelidad. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro vio la fidelidad de Dios a través de su hermano Silvano, quien lo ayudó a escribir la carta, y después la llevó a sus destinatarios.
Y esta es una pregunta para nosotras. ¿En qué forma has podido ver y tú probar, degustar la fidelidad de Dios en tu vida? Posiblemente ya vino a ti, a la mente alguien que Dios utilizó para que pudieras degustar su fidelidad. Y tú mismo en tu casa y ver cómo Dios hace que funcione y cómo cuida a sus hijos. Última característica. Afecto entrañable. Versículos 13 y 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos con otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Con un beso de amor, eso es lo que significa ósculo. Es decir, con una demostración muy cariñosa, Pedro les dice que se saluden y se despide. Hoy día estamos en una situación en que la cercanía no resulta ser tan sana, ¿correcto? Pero el amor fraternal, si lo podemos experimentar, ese sí. ¿Cómo puedes hoy ejercitar este tipo de afecto, ese tipo de amor? Podemos interceder en oración, podemos llamarnos unas a otras, podemos mandarnos mensajitos. Las opciones son demasiadas. Hermanas, déjate ser un instrumento del Señor. Déjate trabajar por Él. A lo largo de la primera carta del apóstol Pedro, podremos recordar quiénes somos. ¿Se acuerdan en 1 de Pedro 2:9? Somos peregrinas y extranjeras en esta tierra, hermanas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable por medio de la salvación de Jesucristo. Necesitamos vivir sabiendo que a veces existe dolor en los propósitos de Dios. Dios no te está talando, hermana. Dios te está podando. Pero el dolor presente será suplido por el gozo de los propósitos futuros de Dios. Y mientras somos atacadas por nuestro enemigo, Dios mismo obra en nosotras para producir un carácter más fuerte. Me encanta, tengo esta Biblia de Mujer Verdadera y me encantó la ilustración que pone así, viendo y añorando nuestra casa que está en el cielo, que somos peregrinas y que tenemos una esperanza que no se marchita, hermanas. Me encanta esta ilustración. Como nos recordaba ayer nuestro pastor en el devocional de la noche, actualmente no somos perseguidas y no estamos en las mismas circunstancias que los hermanos expatriados, ¿verdad? Como yo sé que era por un incendio, que se les había acusado de un incendio en la ciudad. Pero muchas veces somos tomadas como intransigentes, como radicales, por precisamente anunciar las virtudes de Dios que nos rescató de nuestra condición que iba en contra de su persona. Debemos recordar que mi casa no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Nuestro hogar, nuestro dulce hogar, no está aquí, hermanas. No te acostumbres. No te sientas cómoda aquí, porque nuestro hogar, porque mi hogar no está aquí, está en el cielo. Somos extranjeras. Actuemos como extranjeras y peregrinas. Y sigamos las pisadas de nuestro ejemplo supremo que encontramos en Jesucristo. Por eso, hermanas, cada vez que te encuentres dentro del sufrimiento, acuérdate del Señor. Las amo muchísimo, las extraño
las quiero abrazar. Oro por cada una de ustedes, por su familia, por sus hijos, por sus esposos, por las que se acompañan unas a otras, por las que estamos cargando en oración e intercesión, por las que estamos pidiéndole al Señor no ser acomodadas en esta tierra, sino reconozcamos que nuestro hogar no está aquí, está en el cielo. Y esta esperanza no se marchita. Dios las guarde y las bendiga. Las amo mucho y las extraño. Besos. Con ósculo de amor. Yo me quedo aquí con mi cafecito.